Muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí en estos videos de clases de joyería. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que son recomendaciones a la hora de poner piezas de modelos de cera en los cubiletes. La idea de esto es que nosotros podamos evitar de lo que son los efectos de fundición. ¿Qué son los efectos de fundición? Va a haber piezas que no alcancen a llenar, que tengan burbujas, que tengan picaduras, que salgan quebradas, o hay veces que de plano no salen para nada. Es un problema muy recurrente entre muchos joyeros, sobre todo cuando están empezando, e incluso también cuando ya el joyero es experimentado y quiere hacer piezas en mayor escala, piezas grandes o principalmente piezas que son muy laboriosas, hay que tener ciertas recomendaciones. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es revisar esas recomendaciones para que las fundiciones salgan de la manera más óptima posible. Entonces, lo primero que yo voy a mostrarles aquí es que vamos a tener un cubilete. Ustedes tienen que conocer o ya los tamaños de su cubilete y los pesos de su tapa de hule. ¿A qué me refiero con el tamaño del cubilete? Me refiero al volumen interno. Ustedes pueden fácilmente saber cuál es el volumen interno de su cubilete poniéndole la tapa, llenándolo hasta el tope de agua y después midiendo esta agua en una probeta para saber la cantidad de mililitros. Por convención y de una forma fácil de saber el volumen es que 1 mililitro de agua equivale a 1 centímetro cúbico. Entonces, con eso no vamos a tener mayor problema. El número de mililitros que llena esta cosa es el volumen interno. Si ustedes no tienen a la mano una probeta, lo pueden hacer a la vieja usanza con cálculos matemáticos. Lo que vamos a hacer es medir el diámetro interno, ¿sí? Y ya después hacemos el cálculo del área del círculo. En este caso, el área del círculo, recuerden que es pi por radio al cuadrado. El radio es la mitad del diámetro. Entonces, una vez que ustedes midan su diámetro, calculan la mitad de ese diámetro, que es el radio, y lo multiplicamos por pi y elevado al cubo. Entonces, esa es otra forma de saber el volumen interno de nuestros cubiletes. Y el peso de la tapa es importante que lo sepan. Con que lo hagan una sola vez no va a tener problema. Muchas veces ya vienen estandarizados. Casi todas las tapas que tienen un mismo diámetro pesan lo mismo en promedio. Variarán algunos grados, o en algunos gramos, pero no tiene que tener problema en sus cálculos a la hora del vaciado. Ahora, es importante que ustedes sepan que hay un montón de piezas y algunas no saben cómo acomodarlas o la configuración espacial. En el caso, pues miren, aquí yo tengo una cabeza de león. En esta ocasión yo hice dos conexiones con los hitos para que se conecten de manera interna. Desde que nosotros tenemos la pieza, tenemos que saber cómo va a vaciar y cómo va a entrar el metal, y también cómo es que va a fluir la cera o se va a vaciar en mi molde cuando yo esté horneando esto, cuando ya tenga yeso. Hay muchas configuraciones para hacerlo. La más ideal sería poner esto de esta forma. Obviamente con un pequeño ojito en este espacio. Y aparte conectar otros dos canales para que pueda entrar el metal, porque es una pieza grande. Entonces, por ejemplo, en el caso de yo le puse estas piezas porque lo extraño es que la mayoría piensa que lo puede poner así, lo puede vaciar. Si yo lo lleno de esta forma, una vez que yo ponga ya mi cubilete, aquí abajo se me va a hacer una burbuja de aire y no va a llenar completamente la pieza de yeso. Eso me va a generar defectos. Entonces, esta configuración que yo tengo aquí sería incorrecta. Entonces, lo hago a propósito para que ustedes vean que desde que tienen la pieza, tienen que ver cómo lo vamos a configurar. Eh, Vean que si incluso yo pongo la pieza de esta forma, va a haber partes que no van a alcanzar a caer de la cera, ¿sí? Sobre todo porque va a estar unido, o va a ser algunos charcos internos en la cera. Entonces, eso es importante. Entonces, la primera recomendación es ver nuestra configuración de la pieza y ver cómo es que va a vaciar. Yo tengo un pequeño manual en el cual tengo algunas recomendaciones. Espero se pueda ver. Por ejemplo, en el caso de una pequeña U,
Lo ideal es que nosotros la pongamos en esta configuración, como la tengo en esta figura. Tanto va a poder entrar el metal y distribuirse, como también va a poder bajar y desencerar. Si yo pongo la buena otra configuración, en estos dos extremos yo voy a tener pues un charco de cera, un estancamiento, y no va a vaciar completamente. Entonces esto me va a quedar interno. Esto es en el caso de piezas que parezcan o que parezcan este tipo de cosas como cazuelitas. Entonces esto yo lo podría haber puesto de manera contraria. Lo ideal hubiera sido ponerlo uno aquí en el centro en la nariz y otros dos extremos pegados a lo largo. No lo hago así porque si yo pongo los hitos en esta parte del relieve, lo voy a dañar. Y esto tiene reparación, no tiene ningún tema, pero ustedes van a trabajar extra. Entonces lo que voy a hacer es ponerlo en esta configuración. ¿Sí? Ahora, como es una pieza grande, yo lo que tendría que hacer es poner un hito aquí y otros hitos a lo largo para que pueda entrar el metal con mayor facilidad. Eso es lo primero que vean. La segunda, vean la imagen que yo tengo aquí. Es una especie de M, o si fuera un símbolo del zodiaco. Si yo nada más le pongo una entrada o una conexión con hito, esto va a generar charcos y estancamientos. Aquí la cera no va a bajar. Entonces yo necesito que toda esta cera vacíe. Tengo que llenar la pieza. Eso también es importante. Otra cosa, si nosotros tenemos piezas pequeñas y vamos a poner varias alrededor de un árbol, tenemos que darles un espacio pequeño para que nosotros podamos cortar el hito, en este caso la pieza. Si yo la dejo directamente al ras, esto se va a maltratar, se va a dañar. Cuando nosotros queramos cortarlo va a quedar hasta mordisqueado, nos va a faltar metal. Y esto pues nos puede generar defectos en nuestra fundición. Otro detalle importante son los ángulos. Aquí yo tengo un anillo. Estas son piezas prefabricadas en cera que ustedes pueden modificar. Ya voy a empezar a utilizar el fuego y voy a dar los ejemplos de cómo es que deberían de poner las piezas adecuadamente. ¿Sí? En el caso de los anillos también tiene que influir mucho el ángulo en el que nosotros vamos a trabajar. Casi siempre deben de tener al menos 30 grados para que pueda bajar perfectamente la cera. Entonces voy a encender mi mechero de alcohol. Recuerden, ustedes pueden hacer otros mecheros en casa. Aquí tengo el ejemplo de uno. No lo tengo en funcionamiento, pero es el que han trabajado algunas personas y muchos joyeros trabajan así, con un frasquito de Gerber, con un pequeño espacio una, y una cuerda de fibra de algodón. Esto puede funcionar perfectamente para que ustedes hagan una lámpara de alcohol. Cuando nosotros calentemos nuestra espátula, ustedes deben de seleccionar la espátula. Yo por lo general trabajo con lo que son espátulas planas, otras espátulas que tienen un pequeño ganchillo, con un cútero exacto para poder cortar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es rellenar nuestra tapa de hule con cera. Sobre todo si nuestra tapa es nueva, casi siempre tenemos que rellenarla de entrada. Entonces, utilizo otro tipo de cera. Es una cera que es espesa. En otro de mis videos ya hablé de que hay diferentes tipos de cera y que tienen diferentes viscosidades. La cera azul, por lo general, tiene una buena viscosidad, tiene alta viscosidad y también es buena para pegar las ceras. También los quitos recuerden que tienen esa resistencia o dureza especial para sostener las piezas. Entonces yo caliento esto y voy a empezar a agregar cucharadas de cera hasta que esto se llene. Incluso yo utilizo piezas rotas de piezas prefabricadas en cera para hacer este tipo de maniobras. Entonces todas las pedacerías de cera, hasta piezas que se rompan, las van a poder ocupar. Mi recomendación es esa. Casi siempre también hay que soplar, hay que esperar a que enfríen, hay que tener paciencia con esto. Ahora, voy a dar el ejemplo de cómo tendría que ponerse este león para que podamos hacer una conexión adecuada. Lo ideal es que haya interconexión. Y para que haya este tipo de interconexión, yo lo que hago es tocar los dos extremos al mismo tiempo y separar mi pieza, justo en el momento en que se toca. Y una vez que tengo esto, tengo que tocar ligeramente, justo en el punto de unión.
Es como si estuviéramos haciendo una soldadura con cera. Esto es para sellar y asegurarnos de que no se vaya a despegar. Esto lo tendrían que hacer en todas sus piezas. Ahora, recuerden que hijitos muy largos también necesitan metal. Entonces voy a procurar que mi hijito no sea tan largo. Y de aquí pues simplemente tengo que medir, porque voy a hacer otras dos conexiones. Las otras dos conexiones que tengo son para que pueda entrar el metal con mayor flujo y que no se nos vaya a deshacer. Lo mido de manera empírica, corto un segmento que cree que me vaya a funcionar, presento la pieza y la acerco de esta forma. Sí, a veces con un puntito de cera o soldadura va a quedar bien. Dejo tocar un punto, toco el siguiente, soplo un poco, volteo y vuelvo a tocar en la parte de atrás para que esto quede bien sellado. Y podemos dar una pequeña estilizada para que esto no quede completamente expuesto. ¿Sí? Y hacemos exactamente lo mismo del otro lado. Incluso yo puedo aplanar un poco estos segmentos para que tengan una mayor área de flujo. Aquí lo voy a hacer diferente para que vean que esto cambia mucho. Vean cómo el primero lo hice como lateral y a este otro le hice una especie de desbastado lateral para que esto tenga una mayor estética y al mismo tiempo va a tener una mejor entrada de metal. Entonces presento, cierro, si se despega lo vuelvo a hacer, no tiene problema, esto es algo muy recurrente y vamos a sellar. Sello el otro extremo, corto mi pieza. Ya una vez que tengo esto voy a poner en la base. Entonces lo ideal sería que yo todo esto que tengo aquí lo empiece a rebajar. Entonces voy a rebajar poco a poco. Ya que tengo el tamaño adecuado, procedo a ponerlo sobre mi plana. Recuerden que la plana es otro nombre que utilizamos para las tapas de cubilete. Voy a utilizar cera espesa para hacer las uniones. Entonces toco completamente todo, presento y empiezo a soplar. Esto ya está unido, pero tenemos que reforzarlo. Entonces voy a agarrar la misma cera que tengo y voy a hacer una especie como de volcancito. Voy a agregar cera para que se haga una especie de monte y que pueda hacer una entrada de manera más natural, más fluida. Esta sería un ejemplo de cómo haríamos el montado de una pieza de esta configuración. Esto es con fines prácticos, esto después lo voy a montar, pero como ya lo tengo listo, ya lo voy a dejar así. Ya no le voy a hacer modificaciones. Voy a utilizar este mismo cubilete. Lo primero que tengo que hacer es aplanar nuevamente mi base para hacer la siguiente presentación. Ahora, en el caso de estos anillos, voy a utilizar un anillo más pequeño, que puedan visualizarlo mejor. Un anillo de cisne. Hay dos formas de hacerlo. La primera es solamente si va a ser el anillo suelto. Muchas figuras ya tienen un hito integrado de las prefabricadas. Yo soy de la idea de quitarlo siempre y poner uno nuevo que tenga una mayor entrada de metal. Entonces voy a poner mi pieza y lo voy a poner de esta forma. Y voy a cortar. Presento. Voy a reforzar las partes que acabo de unir, la que acabo de soldar, tanto la parte del anillo como la parte que acabo de unir. Hacerle ese pequeño volcán. Ahora, esto está muy largo.
pueden hacer un poquito más corto. Yo lo recomendaría la mitad. No lo corto para ahorrar material y que podamos hacer más ejemplos con este mismo segmento. Ahora, esto es en caso de que yo voy a hacer un solo anillo. Si ustedes lo ven de esta forma, la cera va a empezar a correr en este flujo por acción de la gravedad cuando nosotros estemos desencerando. Pero, ¿qué pasa si queremos poner dos anillos? En el caso de querer poner dos anillos, la cosa cambia un poco, porque tenemos que hacer que todos quepan. Una forma incorrecta de poner el anillo, y voy a hacer una forma incorrecta, es hacerlo de esta forma. Porque aquí voy a tener estancamientos de cera y no va a alcanzar a separarse. Y ahora otra cosa que hice incorrecta fue que no le dejé un espacio para poder cortarlo. Cuando yo quiera cortar este metal, no voy a poder. Lo voy a dejar maltratado y mi anillo se va a echar a perder. Entonces, básicamente el video es qué es lo que no se debe de hacer cuando estemos montando el cero. Ahorita incluso que yo lo separe, si yo no tengo el cuidado, puedo dañar la integridad del anillo o de la pieza. Esto también se puede reconstruir, no tiene mayor problema. Entonces la idea es que también ustedes aprendan a hacer esta situación. ¿Sí? Entonces lo ideal siempre es poner un pequeño ojito. Incluso pueden utilizar ojitos más delgados. Yo ahorita voy a utilizar dos y voy a poner dos anillos. Uno, voy a escoger otro anillo delgado. Otra cosa que tienen que saber, busquen anillos que tengan un peso similar, porque si ustedes hacen piezas muy grandes al lado y una muy chica, tampoco les va a dar resultado por una cosa que se llama módulos de solidificación. Las piezas se van solidificando de tal forma que atrapan gases de la ebullición y las piezas salen picadas. Entonces, casi siempre busquen anillos que sean similares en peso. Yo tengo otro. Vamos a agarrar dos. Entonces vamos a agarrar dos que son más parecidos en peso. Serían estos dos. Como les dije, estas uniones están muy delgadas e incluso no están completamente en el centro. Este anillo tiene incluso una buena unión. Esta es una quimera, está hecho con una calabrita encima y lo estamos poniendo. Y este otro tiene un peso similar, pero este hito está muy pequeño. Entonces, lo que vamos a hacer es cortarlo. El que tenemos aquí ya está bien. Entonces, ustedes deben de tener ese criterio para saber qué sí va a estar adecuado y qué no. Entonces, yo voy a cortar este segmento. Lo pueden cortar con cúter, lo pueden cortar con calor, no hay ningún problema. Y vamos a presentarlo con este tipo de hitos que son un poquito más delgados. Presento a ambos lados. Sello perfectamente. Corto. Y ahorita sí voy a cortar este segmento. Ya que nos está estorbando, ahora voy a hacer lo que sí se debe de hacer a la hora de hacer un montado en serie. Si quiero poner dos anillos, tienen que estar con un cierto ángulo de inclinación para que los dos puedan desencerarse completamente. Ahora es importante que lo hagan con mucho cuidado. Voy a poner uno, luego el otro. Incluso pueden estar más inclinados. Depende del número de piezas que ustedes vayan a meter. Hay muchos joyeros que aproximadamente los ponen a 30 grados, pero todos los van acomodando uno tras otro. Tienen un hito más largo y todos, todos los van acomodando. No sé si tenga yo aquí algún hito que les pueda mostrar. Es una pieza que ya habíamos, que estaba trabajando. Son algunas flores, algunos colibríes. Entonces todo esto se va trabajando. Y les voy a decir que hay colegas joyeros que esto lo hacen de una manera impoluta y perfecta. Este me salió un poco chueco, sin embargo, ven bien las piezas y tiene una buena inclinación a la hora de desencerar. Sabemos que va a salir bien la fundición. Pero hay personas que alcanzan a meter más piezas y lo hacen de una manera muy, muy perfecta y ahorran también mucho material de la fundición a la hora de estar haciendo esto. Recuerden que meter más piezas también ayuda a reducir los costos. Ahora, fíjense que todas estas piezas tienen un tamaño similar, un peso similar. Esto también ayuda.
Si yo tuviera piezas grandes, piezas chicas que difieran mucho, esto va a hacer que tengamos efectos en la fundición. Ahora, aprovechando este ejemplo, quiero que vean que esto está completamente más abajo. No lo lleno hasta el tope, sino que todavía tiene 1 centímetro, 1,5 centímetros antes de que llegue a la base del cubilete. Eso es importante. Si mis piezas están exactamente al ras del cubilete, esto me puede generar accidentes en la fundición y accidentes graves porque el metal fundido se escapa por estos extremos. Echamos a perder nuestro metal, nuestro tiempo y podemos generar un accidente grave. Y eso se puede evitar simplemente siendo que nuestra pieza quede siempre 1 centímetro, 1,5 centímetros más abajo de nuestro cubilete. Si tenemos cubiletes más pequeños, pues con la pena tendríamos que hacer esta pieza en 2 fundiciones. Y si tuviéramos cubiletes más grandes, pues podemos meter más piezas. Entonces, son las recomendaciones que vamos a ir trabajando. ¿Sí? Aquí es como tenemos dos anillos puestos. Ahora, regresando al manual, tengo algunas anotaciones. Bueno, aquí está en un diagrama cómo tiene que estar al menos a 1 centímetro, que no tengan piezas grandes ni chicas en una sola. Lo ideal es que si piezas que son grandes queden en un solo cubilete para que podamos tener una mejor fundición. Les repito, esto tiene que ver con los módulos de solidificación. Básicamente esas son las recomendaciones que les puedo dar. Una vez que empezamos a llenar los moldes con investimento de joyería, en este caso con yeso especial, porque es un yeso especial, un yeso refractario, no es cualquier yeso. Con investimento para joyería, ustedes asegúrense de que esto quede en buenos bordes, que quede completamente parejo. Esto se puede eliminar al final, porque incluso el acomodar este tipo de cubiletes de manera ligeramente chueca o que haga juego dentro del brazo mecánico puede hacer que no entre o que no selle perfectamente y tenemos otro defecto en la fundición y que no alcance a llenar. Esto tiene que ver mucho con la presión metalostática. La presión metalostática es un metal extra que le ponemos, le llaman botón de empuje. También funciona como mazarota para los que están relacionados con el tema de fundición. La mazarota es un pedazo de metal que agregan para que ahí se vayan todos los efectos de una fundición, principalmente burbujas y picaduras. Entonces, el que nosotros pongamos un poquito más de metal extra y que tengamos una fundición adecuada va a ayudar en la presión metalostática y va a ayudar con los módulos de solidificación. Entonces, ustedes podrían pensar que algunas piezas estamos nosotros calculando metal extra. Este metal no es que estemos calculando mal, se calcula a propósito para que nosotros podamos tener ese empuje y que nuestra pieza no tenga fundiciones. Digo, defectos en la fundición. Entonces, son recomendaciones básicas para que ustedes puedan tener una fundición exitosa. Esto solamente es en la parte de acomodar la pieza. Hay otros efectos de los que voy a hablar más adelante en mis siguientes videos. Principalmente son los ciclos de quemado de los cubiletes, que varían en función del número de cubiletes, el tamaño del cubilete y las piezas que tenemos. También tiene que ver la relación de agua con yeso que nosotros vamos a trabajar. Pero eso lo voy a platicar en mis siguientes videos. Y pues espero esta información les sirva. Gracias por ver el video. Y cualquier duda pueden poner en los comentarios y pues, les voy a contestar a la brevedad si es que puedo hacerlo. ¿Mm? Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Listo, Javi, pues creo que fue lo que vimos la clase pasada, pero creo que fue un poquito más específico con algunos términos. No sé si tengas dudas al respecto o incluso dudas de la parte de la soldadura. No sé si te quedó el anillo la otra vez que me preguntaste. Sí, bueno, uno se me abrió, y pues lo soldé así, no, ya no los limé ni nada, los soldé así, y sí los pude soldar, nomás que uno se me abrió a la hora de estarlo golpeando, pues, para hacerlo redondo. Que de hecho le quería preguntar, ¿usted, este, aconseja hacerlos, por ejemplo, las argollas media caña, las aconseja hacer en metal, así que sea limado la media caña, o en cera? Porque se me hace que es algo sencillo como para que sea en cera,
pero no sé, igual y sí, ¿no? Yo procuro hacerlas en media caña. Depende de también lo que tengas a la mano, porque no siempre puedes tener el acceso a un taller de laminado. Pues casi siempre ya te venden el perfil de media caña y tú llegas al taller de laminado y tienes una tira. Entonces es tan fácil como tomar la medida del anillo, cortarlo como debe de ser y soldar. Pero no siempre tienes el acceso a un taller de laminado. Entonces depende también que tengas el acceso. La verdad es que el laminado te queda el acabado más perfecto desde el inicio porque prácticamente sueldas, que es la palabra correcta, y ya nada más prácticamente vas a pulir. En el caso de la cera perdida, a veces tiene ciertos efectos o no queda completamente redondo, o tiene sus variantes. Los he Ok. hecho de ambas formas y las dos, pues al final te tienen que quedar bien. Entonces, de eso no hay mayor problema. Y por ejemplo, maestro, para darle